Hombres de Cristo. Dejemos que la palabra de Dios examine nuestro corazón y alumbre nuestros pasos. Y en esta tarde te invito a poder estudiar este tema acerca de los pies que desean alcanzar a los perdidos. Pies para evangelizar el mundo de Dios. Y vamos a estar entendiendo la importancia de alcanzar, bendecir, ministrar a todo habitante. Y quisiera que podamos pensar en el corazón de Dios. ¿Cuál es la pasión del Señor? El Señor Jesús dijo, y será predicado este evangelio del reino, el evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Ese es el anhelo del Señor. El anhelo del Señor es que nuestros pies puedan llegar a todo rincón para que nuestros labios comuniquen del amor de Dios. Vamos a ver un poquito cómo está el estado actual del mundo. Vamos a ver algunas estadísticas, datos curiosos del mundo en el que estamos viviendo. Vamos a imaginarnos este círculo y vamos a estar dividiéndolo en 3 partes. Esa es la población mundial de nuestro planeta. 1/3 son no creyentes o conocidos como los no alcanzados. Otro 1/3 son cristianos y otro 1/3 son no creyentes, pero que ya han escuchado muchas veces el Evangelio en diferentes formas. En este lugar donde están el 1/3 de la población de los no alcanzados, solamente hay 10% de misioneros transculturales. O sea, de la población mundial, solamente hay 10% de misioneros. O sea que de cada 10 misioneros que salen al campo, un misionero va a estos lugares donde todavía no ha llegado el Evangelio. El resto, el 90%, son misioneros transculturales, pero en lugares donde ya se ha predicado el Evangelio. Y por último, el lugar de los no alcanzados, hay 2,700 idiomas sin traducción bíblica. Y por el otro lado tenemos estos 2/3 donde está la población que ya tienen Biblia, Nuevos Testamentos, 4,830 idiomas alcanzados, con parte de la Biblia o toda la palabra de Dios completa. ¿Por qué decimos todo esto? Porque es importante entender estos pies, nuestros pies, a dónde tienen que dirigirse. Y es interesante que por estos últimos años, la iglesia no ha estado yendo a los lugares donde hace falta. Más creyentes en África, para tener una idea, hay más creyentes en África que en Norteamérica y en Europa, juntos. Es increíble cómo el continente africano ha crecido la población de cristianos evangélicos en ese lugar. Vamos a entender este concepto. Grupos de personas o etnias. El grupo más grande de personas en el que el evangelio se puede expandir como un movimiento de plantación de iglesias, sin chocar barreras de entendimiento o aceptación, como idioma, etnia, religión, cultura, historia, etc. Se refiere a pueblos o naciones en la palabra de Dios. Ese es su contexto. Esa es
lo que podemos entender de estos grupos. ¿Sí? Eso es una etnia o un pueblo. Una vez que el evangelio llega a un pueblo, una etnia que tiene una cultura, un idioma, una religión, y la población comienza a entender el evangelio, mientras pueda correr este mensaje en medio de ese lugar, su límite va a ser estas barreras. Idioma, cultura. Muy bien. Personas alcanzadas. Grupos de personas con una población más del 2% de creyentes evangélicos. Podríamos decir indígenas o locales, que pueden evangelizar, discipular, contando con los recursos adecuados a los restantes no creyentes. Este grupo de gente alcanzada es un pueblo alcanzado. ¿Cuándo se determina que es un pueblo alcanzado? Cuando el 2% de la población son discípulos. O sea que entendemos la Gran Comisión en Mateo 28, que dice: id y hacer discípulos a todas las naciones. Cuando este grupo de creyentes llega a esta etnia y comienza a evangelizar y discipular, estos discípulos, cuando llegan al 2%, se considera un lugar alcanzado. ¿Por qué? Porque cuando llegan al 2% tienen la fuerza necesaria para seguir alcanzando a su etnia o a su pueblo. Personas no alcanzadas, grupos de personas donde no hay comunidad indígena. En otras palabras, autóctona de cristianos, con un número adecuado de personas y recursos para poder evangelizar a su propia gente. O sea, cuando este grupo es menos del 2%. Entonces ya nos estamos ubicando estos lugares donde deben ir nuestros pies, donde debe llegar el evangelio, debe ser aquellos lugares estratégicamente necesitados. Ahora vamos a ver más o menos dónde están estos lugares extensos de poblaciones, etnias, pueblos, donde hay en su mayoría no alcanzados. Está conocido también como la ventana 1040. ¿Por qué se llama ventana 1040? Porque está entre los meridianos 10 y 40 sobre el Ecuador. Toda esta zona es una zona que tiene en su mayoría pueblos no alcanzados. Solo imagínate vivir como uno de estas personas en estos países. Estos países tienen algunas características. ¿Cuáles son? No hay iglesias, no hay líderes, no hay Biblias en su idioma. Interesante, ¿no? No hay iglesias, no hay librerías, no hay Biblias en su idioma, no existen cristianos a su alrededor y no hay ningún esfuerzo misionero para alcanzar. Creo que esta última frase es importante y después la vamos a tratar de desglosar con la palabra de Dios, pero no hay esfuerzos para alcanzar. ¿Qué significa no hay esfuerzo? La iglesia no es consciente de que hay estos pueblos. La iglesia no es consciente de que hay estos pueblos necesitados. Estos grupos en este lugar, estos pueblos no alcanzados, los vamos a dividir en 5 grupos, donde tenemos que pensar cómo llegar a estos grupos. ¿Sí? Y ahí vamos a poner esta frase que nos va a ayudar a recordar esta información. Primero, podríamos ver aquí a los ateos. ¿Sí? Y vamos a poner la A de alcanzar. Y este grupo son ateos. Siguiente grupo son los budistas. Alcanzar, bendecir. Ateos, budistas. Ministrar. Este grupo son
musulmanes. Los 5 grandes grupos son ateos, budistas, musulmanes, tribales y hindúes. Vamos a ir a la palabra de Dios. En Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 19, la palabra de Dios dice así: por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho esclavo o siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Versículo 22. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Qué impresionante este grupo. Y Pablo lo define muy bien. Él es consciente de que hay personas que no conocen al Señor y está dispuesto a entender, a hacerse como uno de ellos para que puedan conocer al Señor. Y parte de este proceso de poder ir con los pies es poder entender lo que el apóstol entendía. ¿Y qué entendía el apóstol? Bueno, entendía, dice el versículo 21, a los que están sin ley como si yo estuviera sin ley. Si no, estoy bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Interesante, ¿no? En ese grupo de sin ley podríamos pensar en los tribales. Vamos a desarrollar este concepto de estos grupos étnicos. Los ateos, la población. Más o menos hay 121 millones de no alcanzados entre los ateos. Diferentes pueblos. Más o menos 15 grupos étnicos. Parte de estas superpoblaciones son gente muy culta. En Europa, parte de América, en Uruguay, hace falta 12 obreros por cada millón de ateos. Hay 12 obreros por cada millón de ateos y hace falta 2.418.548 obreros para poder cubrir esa vasta necesidad de poder trabajar entre los ateos. Sigamos con los budistas. La población, 275 millones de no alcanzados, más o menos unas 227 etnias. Hay actualmente 13 obreros por cada millón de budistas. Y hace falta 5.496.425 obreros. Esa es más o menos, para tener una idea, la cantidad de obreros que hacen falta para que lleguen al 2%. Para que lleguen al 2%. Muy bien, musulmanes. 1.300 millones de no alcanzados. Tal vez este es uno de los grupos más grandes de no creyentes, los musulmanes. Están pasando cosas increíbles entre ellos y ahí Dios está obrando entre ellos, pero la realidad es esta: más o menos 1.344 etnias, 6 obreros por cada millón de personas. Hace falta 25 millones, casi 26, 25.992.000 obreros para que lleguen a tener 2% de
creyentes y pueda haber un grupo autóctono de discípulos que comiencen a alcanzar a sus etnias. Los tribales, 161 millones de no alcanzados, 704 etnias, hay 60 obreros por cada millón de tribales y hace falta 3.2 millones. 3.2 millones de obreros. Y terminamos con los hindús. 860 millones de no alcanzados, 1.843 etnias, 2 obreros por cada millón, y hace falta 17.1 millones de obreros. Esos son los números. Por eso su esfuerzo de Pablo, de decir, voy a predicar el Evangelio donde Cristo no ha sido anunciado. Como dijo Pablo en Romanos 15:20, dice, de esta manera me esforcé en predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Ahí ponemos otro ladrillo en esta construcción, otro lugar donde pisar. Muy importante entender cómo es nuestro mundo, dónde hay necesidad del Evangelio y apuntar ahí, tal vez no está de moda hablar de misiles, pero apuntar ahí nuestras oraciones, nuestros recursos, nuestros esfuerzos y nuestras estrategias en estos lugares. Y Pablo lo dice claramente en Romanos 15:20, donde Cristo no ha sido predicado, donde Cristo no ha sido escuchado todavía. Entonces la visión de Pablo era muy clara y podríamos resumirla en estas frases que hemos nombrado, que sería alcanzar, bendecir, ministrar a todo habitante. Y en estos grupos están ateos, budistas, musulmanes, tribales y hindúes. Entonces, entendiendo esto, entendiendo la pasión del Señor, tal vez podríamos entender cómo son estos lugares, como dijo Pablo en el pasaje que acabamos de leer de 1 Corintios capítulo 6, ¿qué culturas hay? ¿Cómo me puedo preparar para salir con el Evangelio? Pero entender esto, y el Señor Jesús era experto. Él sabía, él conocía muy bien las culturas y cómo llegar a ellas. Y te quiero compartir este gráfico. Básicamente hay 3 líneas de cultura. Está la cultura de culpa, está la cultura de vergüenza y está la cultura de temor. No importa el orden, podríamos haber puesto al revés, culpa arriba, y no importa el orden, solamente estos 3 extremos para marcar las distancias. Y ahí en el cuadro vas a ver quiénes son parte de esta cultura. Algo que tienes que entender de esta visión de las culturas es que no son culturas absolutas. Por ende, eso significa que ninguna cultura es pura culpa o pura vergüenza o puro temor. Cada cultura tiene algo fuerte, pero un poco de la otra. Un poquito de vergüenza, un poquito de temor, y varía eso según. Y te vas a dar cuenta ya por la globalización que ya podemos palpar esas cosas y entender esas formas de ver. El Señor era experto. Y vamos a dar un ejemplo de esta cultura de temor. Vamos a ir a Juan capítulo 8. Se puede decir conmigo en tu Biblia. Juan capítulo 8, versículos del 8. Juan capítulo 8 del 4 al 12. Y le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley
nos manda Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra él. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaban en medio. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusan? Ninguno te condena. Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, ve y no peques más. Y otra vez le habló diciendo: Yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Hermoso pasaje para entender esto. Interesante, ¿no? Estos eruditos de la ley, estos conocedores de la palabra de Dios, apenas el Señor dice, los mira y dice: el que no tiene pecado, que tire la primera piedra, dice la Escritura, acusados por su conciencia. Culpa. Esta cultura está marcada por culpa y necesita ser redimida esta culpa que tienen en ellos. Entonces, en esta cultura de culpa, la solución a la culpa es la restauración, que sería el perdón. Es por eso que el Señor Jesús le extiende a esta mujer el perdón. Le dice: ve y no peques más. Pero en esta cultura, la forma de confrontar es por medio de culpa. Esta gente entiende, este grupo de personas entiende culpa. Siguiente cultura, y el Señor también les predicó a ellos, es la cultura de vergüenza. Podemos ver eso en Juan, capítulo 4, versículos del 7 al 30. Es una porción larga, pero la vamos a buscar. Juan capítulo 4 del 7. Capítulo 4, versículo 7. Dice así. Es larga la porción, pero es importante entender el contexto. Entonces, Juan capítulo 7 dice: Y vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: Dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que yo soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se trataban entre sí. Respondiendo Jesús le dijo: Si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías, y él te daría agua viva. La mujer dijo: Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Respondiendo Jesús le dijo: Cualquiera que bebiere de esta agua, volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: Ve y llama a tu marido, y ven acá. Respondiendo la mujer dijo:
no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, y me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. En eso vinieron sus discípulos y se maravillaban de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Bueno, esta historia es fabulosa. Me encanta esta historia. Cómo el Señor aborda a esta mujer de esta cultura. Y claramente el pasaje dice, ¿no? Judíos y samaritanos no tienen relación, pero el Señor sabe cómo entablar esta situación. Me gusta lo que dice Pablo, me hice a los judíos judío, a los gentiles, a los sin ley como si no tuviera ley. Me encanta cómo el Señor Jesús, obviamente Pablo lo hace porque el Señor era experto. El Señor era conocedor de todo esto y Pablo lo entendió. Y por mucho a toda su generación. Por mucho a toda su generación. Pablo entendía cómo manejarse en cada cultura. Nos tomaría mucho tiempo hablar de esto, pero ya estamos acabando. Tengo pocos minutos y quiero seguir aprovechando esto. Entonces, el Señor llega al versículo 16 y le dice, llama a tu marido. Llama a tu marido. Ahora, ¿por qué le hace esta pregunta? No para avergonzarla. No es como con los fariseos y la mujer allá de pleno de esto de adulterio. La idea no es provocar un malestar en ella. Le pregunta y la mujer le responde. Dice, no tengo marido. Y el Señor Jesús le corrobora, le afirma lo que acaba de decir. Dice, verdad has dicho, no tengo marido. Podría ser el momento de, si hubiera sido judío, confrontar su pecado y decirle, no, estás mintiendo. ¿Por qué? Porque, y entrar en el plano como los fariseos de la manera que los expuso. La intención no era exponer a esta mujer. Verdad has dicho, 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Y la mujer dijo, creo que eres profeta. Creo que eres profeta. Wow. Una vez que la cultura de vergüenza no se introduce el mensaje de salvación avergonzando a esta persona. El Señor Jesús, ¿qué le hace? Le devuelve el honor. Le devuelve el honor. Y en una cultura de vergüenza hay que dar dignidad, aceptación al grupo. Y la respuesta es restaurar su honor. Me gusta lo que la mujer va al pueblo y dice, versículo 29, venid y ved a un hombre que me ha dicho todo cuando he hecho. ¿No será este el Cristo? ¿Pero acaso le gustaba a ella que le digan todo lo que había hecho? Ella se sentía cómoda. Dice que fue al mediodía a buscar agua. No era el horario ideal para buscar agua. Obviamente
Las mujeres salían de temprano al pozo, la frescura de la mañana, cargar sus cántaros, y ellas era víctima de burlas, desprecio y avergonzarla. Ella sufría vergüenza constante todo el día. Por eso es que preferiría soportar el calor del mediodía que la presión de las multitudes, la presión de las mujeres que la tratarían con desprecio. ¿Cuántas de esas mujeres habrán sido víctimas de su pecado de ella? ¿Cuántos el entorno familiar que sufría? Y podríamos especular sin salirnos del contexto bíblico ni cultural de la época. Pero esta mujer era una vergüenza. Ella olía, apenas alguien quería decir algo en contra de ella, ella podía oler la intención de burla, de queja o de desprecio cuando alguien se dirigía a ella. Por eso es que vivía una vida medio solitaria, medio a distancia de los demás. Pero Jesús no la hace sentir así. Al contrario, la afirma y ella es capaz de venir a decirle a la gente, vengan a conocer a aquel hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho. Venid y ver al hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Me ha dicho todo. En esta cultura hay que restaurar el honor. Ha sufrido esta cultura. Ahí podemos ver estos grupos, ¿no ve? Asia, mucho honor. Temen a la vergüenza. ¿Y cómo se introduce uno en esta cultura? Bueno, acá tenemos un pequeño testimonio del Señor Jesús. Y por último, vamos a ver esta cultura de temor. Vamos a ir al libro de Marcos, capítulo 5, versículos 7 al 20, y Matthew 5, versículos 7 al 20, y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro, por Dios, que no me atormentes, porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Respondió diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios, diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2,000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso a la ciudad y en los campos. Y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron lo que habían visto, cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él, mas Jesús no se lo permitió. Sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápoli cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todo se maravillaba. ¿No? Otra historia fabulosa. Fabulosa porque cómo aborda esta cultura de temor.
Estamos hablando de una zona de Decápolis, una zona de 10 ciudades. Este estaba en Gadara y este endemoniado tenía ya fama. Era una fama medio horrible porque lo trataron de encadenar un montón de veces y se lastimaba, rompía las cadenas. A veces nos cuesta romper un palo, una madera, pero este demonio tomaba tal poder dentro de esta persona que su carne era más fuerte que el acero. Y agarraba y dice, desmenuzaba sus grilletes. No pudieron hacer nada. Ahí lo tenían. Seguramente tenía su fama. Este endemoniado seguro tenía familia, esposa, hijos, no sé, madre, hermanos. Seguro que sí, porque estas culturas orientales son numerosas. Y en medio de todo eso ya no había solución para este endemoniado. Ahí lo dejaron, como hacen mucha gente, y lo meten en un manicomio a alguien o lo mete preso en un lugar donde lo puedan contener. Pero nadie podía contener a este endemoniado. El Señor se aparece, los demonios le piden que por favor lo tire que los despache hacia los cerdos se precipitan al agua. Hay un grupo de espectadores, no solamente los discípulos, están todos los que apacientan a los cerdos y se dan cuenta de todo esto y les entra el temor. Ahí está claramente qué cultura era. Les entra temor. Obviamente ellos tenían temor de todo lo sobrenatural. Lo sobrenatural no se puede explicar desde una mentalidad lógica. Y este mundo de demonios y ángeles y cosas sobrenaturales, milagros, es un mundo así. Este hombre dice que cuando la gente volvió, lo encontró al endemoniado vestido, tranquilo y con su juicio cabal. O sea, recuperó su memoria. Se me parte el corazón. Se recuperó su memoria, recuperó su habilidad, recuperó todo lo que había perdido por causa de los demonios. No sabemos los detalles, hay otros eventos de endemoniados y el Señor Jesús habla. Algunos dicen, no cometas, aléjate de tu pecado para que males mayores no te vengan. Y es interesante estudiar este tema, es un poco amplio, no lo vamos a desarrollar ahora, pero estas situaciones tienen que ver con puertas que se abren, con oportunidades que uno le da al demonio. Pablo dice, no ignoramos sus maquinaciones. El enemigo tiene maquinaciones para atacar, hurtar, matar y destruir. Y en este proceso de hurtar, matar y destruir, quiere hacer daño. Bueno, vamos a correr. Entonces, el Señor Jesús confronta a esta persona y me encanta porque dice que el versículo 20 dice, y salió y publicó. O sea, se volvió un vocero. El vocero de Jesús en Decápolis. O sea, así como, no sé si Jonás fue un buen vocero, pero al final lo hizo. Predicó en Nínive. Este vocero, con toda la convicción de esa sanidad, y seguramente con las marcas, cadenas, raspaduras, es decir, yo soy el ex endemoniado. Yo soy el que estaba ahí atado en las orillas, a las afueras de la ciudad. Yo soy ese. Vino Jesús y me salvó. Y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Volvió el nombre de Jesús famoso. Entonces, ¿cómo se entra en esta cultura de temor? Se entra con poder. Y el Señor Jesús sabía. Y su introducción fue una muestra de poder que preparó los corazones. Más adelante el Señor Jesús dice, ustedes van a entrar en las labores de otros. Ustedes no sembraron, pero van a entrar a cosechar. Y van a cosechar lo que no han sembrado. Por un año el endemoniado de Gadara estuvo predicando y enseñando y compartiendo la palabra de Dios sin parar, sin tregua, ¿no? Sin tregua, sin parar. Bueno, la palabra de Dios, lo poco de lo que sabía, su experiencia con Jesús, porque no se ve que Jesús le haya predicado el Evangelio. Y no se ve.
no predica el Evangelio, él ha sido testigo del poder de Dios. Y como testigo del poder de Dios, prepara a su pueblo y a su gente para que Jesús venga y les predique. Lo mismo que pasó más o menos con la mujer samaritana en el foso de Jacob. Muy bien, vamos a ver Juan y vamos a ver un par de pasajes. El primero está en Juan 34:35, que dice: aquel día cuando llegue la noche les dijo, pasemos al otro lado. Perdón, estoy leyendo Marcos. Juan 4:35. ¿No sabéis vosotros? Aún faltan 4 meses para que llegue la siega. He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Estaba hablando en el contexto de la mujer samaritana, el Señor Jesús. El contexto de la mujer samaritana era, ellos no lo vieron, pero Jesús lo vio. Los samaritanos están listos para ser cosechados. Y alzad vuestros ojos y mirad. Otra cosa que tiene que hacer los pies antes de llegar a un lugar es que hay que alzar los ojos, alzar la mirada, ver lo que está pasando mundialmente, ver cómo Dios está moviendo. Y Mateo 9:34, 37 y 38, la escritura dice así. Marcos 9, versículo 37 y 38. El que recibe a mí en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Juan les respondió diciendo, Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echa fuera demonios, pero él no nos sigue. Se lo prohibimos porque no nos sigue. Interesante perdón, otra vez me equivoqué. Mateo capítulo 9, versículo 37. Mateo 9, 37 y 38. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. La mies es mucha, los obreros son pocos. Y esa es otra realidad. Hay pocos pies dispuestos para salir. Hay muchos campos blancos. Y ya hemos visto la lista. Fácil de acordarte, tus 5 dedos. Ateos, budistas, musulmanes, tribales, hindúes. Son grupos no alcanzados y están dispuestos. La pregunta es, ¿cómo ve Dios a las multitudes que no le conocen? ¿Cuál es su solución? Y obviamente la solución del Señor es, los campos están blancos, alcen los ojos, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Ese es el corazón del Señor. En Mateo capítulo 10, versículo 40. El que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que a mí me recibe, recibe al que me envió. Versículo 41. El que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa del profeta recibe. Y el que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justos recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeños un vaso de agua fría solamente por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Wow. Si yo invierto en el reino de Dios, ¿qué sucede? Bueno, tengo las formas de poder invertir. Puedo orar, puedo ir, puedo invertir, puedo ofrendar, puedo recibir, puedo ser anfitrión, puedo cuidar de obreros. Hay mucho por hacer para la obra de Dios, pero yo puedo ser alguien que invierte. Me encanta lo que dice el pasaje, ¿no? Por cuanto es discípulo, de cierto os digo, que no perderá su recompensa. No perderá su recompensa. El Señor anhela que nosotros nos involucremos. Romanos, Tesalonicenses y Juan. Vamos a ir a Romanos, capítulo 3.
Romanos 3 dice así. Versículo 16 y 17 de Romanos. Quebrado y desventurado hay en mis caminos, y no conocieron caminos de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Así están los perdidos. No hay temor, hay camino de desventura. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos de 6 al 10, dice, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecieron al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creen, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. En Romanos 6, 23, dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y ya terminando, en Juan, capítulo 14, versículo 6. Y Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sin las por mí. Y esta es una realidad, querida hermana. El mundo está perdido, como dice Romanos, eterna perdición, como dice Pablo en Tesalonicenses, excluidos de la gloria de Dios, pero el camino es Jesús. La pregunta es, ¿qué dicen estos versículos sobre la realidad de la gente que vive y muere sin conocer a Jesús? ¿Están perdidos? Si no oyen, no van a conocerle. Dice la palabra de Dios, ¿cómo creerán si no hay quien les predica? No pueden conocer al Señor si no hay alguien que les predique. Y no va a haber ese milagro de transformación en sus mentes si no conocen al Señor por la prédica del Evangelio. No lo van a poder conocer. Dice el versículo 14 del capítulo 10 de Romanos, dice, ¿cómo pues invocarán a aquel del cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Dios cuenta con su iglesia. Dios tiene un plan. Y su plan es que su gloria sea extendida por toda la tierra. Él anhela eso. Como dice el pasaje en Habacuc, así como las aguas cubren la mar, así será la tierra llena de su gloria. En Mateo 24:14 es el pasaje que empezamos citando de Jesús. Y en Mateo 24 el Señor Jesús dice, y será predicado el evangelio del reino a todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces verá el fin. A la luz de estas estadísticas anteriores sobre los no alcanzados, ¿qué esperanza nos dan estos versículos? Bueno, podemos ver que Dios va a cumplir su plan. Él va a cumplir su promesa de extender su gloria. Él anhela que tú y yo podamos ser parte de esto. Existe un mundo que está perdido. ¿Estoy haciendo algo para cambiar eso? ¿Estoy haciendo algo por el mundo perdido que aún no conoce al Señor? Él desea que yo pueda anunciar de Él. Que mis pies me lleven a estos lugares estratégicos
Y te dejo como desafío este pasaje, esta app. Se llama Proyecto Joshua Project, Proyecto Josué. Ahí está la app. Es una app donde puedes tener acceso de motivos de oración por etnias no alcanzadas. Tal vez todavía no lleguen tus pies, pero pueden llegar tus oraciones, pueden llegar tus rodillas. Que Dios te bendiga. Oremos. Amado Padre, gracias por este tiempo especial compartiendo con mis hermanos tu palabra. Bendice, Señor, y que cada pie pueda ser impactado, Señor, cada mano, cada corazón, cada mente puede ser impactada por esta verdad de que tú quieres ser glorificado en toda la tierra. Y tus hijos, los que ya te conocemos, que podamos llevar este mensaje de salvación para que haya más adoradores. Porque el Padre eso desea, que le adoren en espíritu y en verdad en todas partes, ya no en un templo en Jerusalén solamente, sino en un lugar, en una cultura, en su región, de donde son, poder conocerte y adorarte. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Esperamos que la palabra sea de bendición para su vida y repercuta para el bien de los que los rodean. Por consultas o consejería, escríbanos a hombresdecristo1@gmail.com. Hasta la próxima, Dios mediante.